El tema de esta sesión es Teorema de Pitágoras. Comenzaremos enmarcando quién fue Pitágoras. Pitágoras nació en la isla de Samos, aunque durante su infancia vivió en diversos lugares porque su padre era mercader. Tuvo una buena educación y aprendió a tocar la lira. Aprendió de varios maestros influyentes como Tales. Es uno de los personajes más conocidos de la historia. Fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los años 580 y 495 a.C. Hizo grandes aportaciones en numerosos campos como la astronomía y la música, además de, por supuesto, la filosofía y las matemáticas. Son muchos los expertos que consideran que Pitágoras fue el primer matemático más completo de la historia. Son muchos los misterios que rodean su vida, e incluso había quienes consideraban un loco que escuchaba voces. De lo que no hay duda es que fue el primero en establecer la relación entre las matemáticas y la música. Y bueno, Pitágoras es el creador del teorema que veremos a lo largo de esta sesión. Antes de comenzar con el teorema de Pitágoras, necesitamos revisar algunos conceptos básicos que trabajaremos y desarrollaremos durante esta sesión. Es por esto que es importante que retomemos estos conceptos. El primero de ellos es un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras se basa o es aplicable en los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Esa es su principal característica. Otra cuestión más a trabajar en los triángulos rectángulos es que cada uno de sus lados recibe un nombre en específico. Por ejemplo, este lado lo vamos a llamar hipotenusa. ¿Qué características tiene la hipotenusa? Bueno, la primera característica es que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. Por característica principal debemos saber que la hipotenusa es el lado que va a tener la mayor longitud, quien va a medir más siempre. Y la segunda característica es que es el lado contrario del ángulo recto, es decir, se va a encontrar el lado opuesto al ángulo recto. Y a los lados del triángulo los llamaremos cateto, a los otros dos lados restantes. ¿Qué características tienen los catetos? Pues que son los lados que van a formar al ángulo recto. Para efectos del teorema de Pitágoras, a la hipotenusa la vamos a representar con la letra C y tenemos dos catetos. El primero es el cateto A y el segundo es el cateto B. Y estos son los elementos fundamentales a trabajar en el triángulo rectángulo. Retomemos algunos ejemplos para que nos quede un poco más claro. Tengo este triángulo rectángulo. Lo primero que tengo que ubicar es en dónde se encuentra mi ángulo recto. En este caso, aquí está mi ángulo recto que mide 90 grados. El lado opuesto al triángulo recto es el que se llama hipotenusa y lo representamos con la letra C. Y los dos restantes será el cateto A y el cateto B. Otro ejemplo, en este triángulo rectángulo, ¿en dónde está el ángulo recto? Exacto, aquí está el ángulo recto, el lado opuesto será la hipotenusa que se representa con la letra C, tenemos al cateto A y al cateto B. Un último triángulo, en donde está el ángulo recto, lo ubicamos y el lado opuesto será la hipotenusa que se representa con la letra C y el cateto A y el cateto B. Otros conceptos básicos a trabajar son potencias, que yo sé que ya lo tenemos desarrollado, sin embargo es importante recordar que en este tema en específico vamos a trabajar con potencias. Por ejemplo, 4 al cuadrado. Las potencias tienen elementos y partes importantes que es necesario ubicar. El primero de ellos es la base, que es el número que se va a multiplicar, y el segundo el exponente, que me indica el número de veces que voy a multiplicar a la base. 4 al cuadrado es igual a multiplicar 4 por 4, es decir, el número por sí mismo dos veces, y esto es igual a 16. Otros ejemplos puede ser 5 al cubo,
que es igual a 5 por 5 por 5, y esto es igual a 125. Un último ejemplo sería 2 a la quinta. Esto es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y esto es igual a 32. En particular, en este tema trabajaremos con potencias al cuadrado. Ahora sí, ya que revisamos los conceptos básicos, podemos trabajar con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras enuncia que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este teorema se puede enunciar con la siguiente fórmula. C cuadrada va a ser igual a cuadrada más b cuadrada. De esta forma se representa el teorema de Pitágoras como una fórmula. Observemos nuestra figura. Aquí tenemos un triángulo rectángulo que está de color azul y aquí está señalado nuestro triángulo rectángulo, nuestro ángulo recto, perdón. Es un ángulo de 90 grados, por lo tanto puedo decir que este triángulo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo. También observamos que en sus catetos tengo el cateto A y está dibujado, está trazado un cuadrado. Y sobre el cateto B también tenemos un cuadrado trazado. Sobre la hipotenusa, recordando que la hipotenusa está del lado contrario u opuesto de mi ángulo recto, esta es la hipotenusa, y también tengo trazado un cuadrado. Ahora, si observan los cuadrados que están en los catetos, están divididos en piezas. Sin embargo, el cuadrado de la hipotenusa está vacío. Lo que vamos a hacer es demostrar de forma visual que los cuadrados, que la suma de estos cuadrados, es decir, este cuadrado más este cuadrado, son iguales al cuadrado que se forma en la hipotenusa. Por eso es que están divididos en diferentes piezas, como un rompecabezas. De esta forma, iremos moviendo poco a poco cada una de las piezas y empezamos con el cateto A, en donde vamos a desplazar las piezas de forma que las vayamos colocando en el cuadrado que está en la hipotenusa. Observe cómo las mismas piezas que forman los cuadrados de los catetos las estamos colocando en el cuadrado de la hipotenusa. Y de esta forma observamos que si juntamos las piezas que estaban en el cuadrado del cateto A más las piezas que estaban en el cuadrado del cateto B, forman en conjunto el cuadrado que está en la hipotenusa. Por lo tanto, el teorema queda demostrado. Es decir, los cuadrados, que es la suma de los cuadrados que se forman en los catetos, es igual al cuadrado que se forma en la hipotenusa. Una vez que ya visualizamos la demostración gráfica del teorema de Pitágoras, ahora sí podemos trabajarlo de manera algebraica. Para ello, comprobaremos que el teorema es cierto. El teorema enuncia que todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Sabemos que tenemos este triángulo en donde la hipotenusa mide 5 centímetros, el cateto mide 4 y el otro cateto mide 3 centímetros. Sabemos que la hipotenusa la representamos con la letra C y tenemos al cateto A y al cateto B. No olvidemos que el teorema de Pitágoras se traduce en la fórmula C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Ahora lo que haremos es sustituir nuestros valores, es decir, en lugar de colocar las literales, colocaremos el valor de cada una de esas literales. Sabemos que C vale 5 en centímetros, por lo que sustituimos y nos queda 5 al cuadrado es igual a vale 4
4 al cuadrado más b, que vale 3. Por lo tanto, sería 3 al cuadrado. Y obtenemos 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Resolviendo cada una de las potencias, obtenemos 5 al cuadrado es igual a 25. Y es igual a 4 al cuadrado, que sería 16, más 3 al cuadrado, que es 9. Sumando nuestros términos, obtenemos que 25 va a ser igual a 16 más 9, que son 25. Por lo tanto, nuestro teorema de Pitágoras queda comprobado. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Revisemos algunos ejemplos para que veamos y observamos la aplicación del teorema de Pitágoras. En este triángulo rectángulo, la hipotenusa no conozco la medida, por eso colocamos a x. Eso es lo que queremos calcular. Este cateto medirá 6 centímetros y este cateto va a medir 5 centímetros. Sabemos que la hipotenusa es C, cateto A y cateto B. Haremos aplicación de nuestra fórmula que representa el teorema, que es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Nuestro objetivo es obtener la medida de c, que es la hipotenusa. Así que sustituimos nuestros valores. Como no sabemos cuánto vale c, colocaremos c al cuadrado es igual. A es igual a 6, por lo tanto sería 6 al cuadrado más b, que vale 5, y sería 5 al cuadrado. Resolviendo las potencias, obtenemos c cuadrada es igual a 6 al cuadrado 36 más 5 al cuadrado 25. C cuadrada va a ser igual a 36 más 25, obtenemos 61. Hasta aquí hemos desarrollado nuestra fórmula. Sin embargo, nosotros queremos obtener el valor de c, no de c cuadrada. De esta manera, tenemos que despejar a c. Es decir, tenemos que trabajar con nuestro exponente, y sabemos que la operación inversa a la potencia es la raíz cuadrada. Por lo tanto, si despejamos, nos quedaría c va a ser igual a raíz cuadrada de 61. Y en este paso tendremos que calcular la raíz cuadrada. Aquí aprovecho para recordarles que siempre que obtengamos una raíz que no sea exacta, deberemos calcular por lo menos un decimal. Y al calcular la raíz cuadrada, obtenemos que c va a ser igual a 7.81. Por lo tanto, la hipotenusa de este triángulo mide 7.81 centímetros. Y de esta forma, el teorema de Pitágoras nos ayuda a encontrar el valor de cualquiera de los lados, puede ser de la hipotenusa o de alguno de los catetos. Revisemos otro ejemplo. En este triángulo vamos a tener que la hipotenusa mide 10 centímetros. Este cateto no sabemos cuánto mide, desconocemos su longitud. Y el otro cateto va a medir 8 centímetros. Representamos la hipotenusa con la letra C, cateto A y cateto B. Es decir, en este triángulo lo que queremos obtener es la longitud del cateto A. Nuestro teorema de Pitágoras se representa como c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Sustituyendo los valores, podremos observar que realmente esta fórmula es para calcular a la hipotenusa. Pero el ejercicio me solicita que yo calcule la longitud de A. Por lo tanto, tengo que despejar primero mi fórmula. Tengo que despejar de forma que me quede a cuadrada de un lado de igual. De esta manera, tendremos que cambiar de lugar a b cuadrada y lo pasaremos del lado izquierdo de nuestro signo igual. No olviden que utilizaremos las operaciones inversas, es decir, si está sumando, tendrá que pasar restando.
Por lo tanto, nuestro teorema nos queda c cuadrada menos b cuadrada va a ser igual a cuadrada, porque este ejercicio me pide el cateto A. Ahora sí, podemos sustituir nuestros valores. C vale 10 y me quedaría 10 al cuadrado menos b, que vale 8, por lo tanto me quedaría 8 al cuadrado y eso va a ser igual a cuadrada. Resolviendo potencias, 10 al cuadrado es igual a 100, menos 8 al cuadrado es igual a 64 y esto debe de ser igual a cuadrada. Resolviendo nuestra sustracción, 100 menos 64, obtenemos 36, que será igual a cuadrada. No olviden que queremos el valor de a, por lo tanto tendremos que despejar y trabajar con la operación inversa de nuestra potencia, que es raíz cuadrada. Y de esta forma nos queda raíz cuadrada de 36 va a ser igual al valor de a. Calculando la raíz cuadrada de 36, obtenemos 6, que va a ser igual a a. Por lo tanto, ese es nuestro valor. Entonces podemos decir que el cateto A mide 6 centímetros. En el siguiente ejemplo tenemos nuestro triángulo, en donde la hipotenusa tiene una longitud de 15 centímetros, un cateto mide 12 y desconocemos la longitud del otro cateto. Representamos nuestros catetos como la hipotenusa como C, el cateto A y el cateto B, que es el que desconocemos la longitud. La fórmula que representa nuestro teorema es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Sin embargo, este ejercicio no me pide calcular a c, es decir, a la hipotenusa. Me pide calcular a uno de los catetos. En este caso, me pide que calculemos a b. De esta manera, tenemos que despejarla y pasar al otro miembro a a. Aquí trabajaremos con las operaciones inversas, es decir, si está sumando, pasará restando. Y nuestra fórmula, nos quedaría como c cuadrada menos a cuadrada va a ser igual a b cuadrada. Y esta es la fórmula que trabajaremos para este ejercicio, porque lo que queremos calcular es ab. Sustituimos y obtenemos que 15 al cuadrado menos a, que es 12 al cuadrado, es igual a b cuadrada. Resolviendo las potencias, obtendremos 15 al cuadrado es igual a 225 menos 12 al cuadrado, que será igual a 144, y esto va a ser igual al valor de b al cuadrado. Resolviendo nuestra sustracción, obtenemos 225 menos 114 va a ser igual a 81 y esto es igual a b cuadrada. De esta forma ya podemos despejar a b, es decir, trabajar con la potencia, que su operación inversa es la raíz cuadrada. Por lo tanto, raíz cuadrada de 81 será igual al valor de b. Raíz cuadrada de 81 es igual a 9 y esto va a ser igual al valor de b. Por lo tanto, podremos decir que el cateto B mide 9 centímetros. Es necesario establecer algunas conclusiones, es decir, que podamos trabajar con ciertas fórmulas. No olviden que el teorema de Pitágoras se basa en el cálculo de la hipotenusa como tal, que es la letra C. Cuando los ejercicios me pidan calcular la hipotenusa, utilizaremos nuestra fórmula c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Cuando el ejercicio me pida calcular al cateto A, utilizaremos la fórmula a cuadrada menos c cuadrada es igual a b cuadrada. Y cuando el ejercicio me pida calcular al cateto B, utilizaremos b cuadrada es igual a c cuadrada menos a cuadrada.
Es importante mencionarles que cuando ustedes ubiquen algún ejercicio, lo primero que tienen que hacer es distinguir qué lado les pide calcular, es decir, si es la hipotenusa o alguno de los catetos. Respecto al cateto A y al cateto B, les puedo enunciar que pueden ser indistintos, es decir, al ser los dos catetos, cualquiera de los dos puede ser A y cualquiera de los dos puede ser B. El único que sí debe de conservarse siempre con la misma representación será la hipotenusa. Recuerden anotar cada una de sus dudas para que podamos trabajarlas en la sesión.